Ya, perfecto. Entonces, buenas noches con todos. Muchas gracias por ingresar puntuales. Entonces, en la charla de hoy, que es sobre el tema de la psicología crítica desde la crítica de la economía en política, el ponente es Renato Valencia, que es bachiller en psicología y estudiante de economía política en Buenos Aires, de Argentina. Yo voy a apoyar, voy a ser la moderadora. Si es que en algún momento alguno de ustedes, de los participantes, desea preguntar o hacer algunos comentarios, pueden utilizar el micrófono o también el chat para hacerlas. Las fases para esta charla son las siguientes. Entonces vamos a tener unos contenidos de los cuales es importante conocer. El primero, las determinaciones generales, donde se va a tocar el tema de la conciencia humana, desarrollo del trabajo, la importancia del trabajo en el desarrollo de la humanidad. El segundo punto es la psicología crítica, qué es, cuál es la definición que tenemos de diferentes autores, la crítica de la psicología crítica, una breve descripción de este contenido y finalmente la ronda de preguntas. Como bien sabemos, hemos pasado un enlace en el que cada uno de ustedes ha podido poner ciertas preguntas de las cuales vamos a conversar el día de hoy. Y si es que en el transcurso de la conversación, de la charla, tenemos nuevas preguntas, la podemos hacer, ya sea por el chat o también por el micrófono. Entonces, le doy el pase a Renato para que pueda... Disculpa, se me olvidó. Sí, lo que voy a hacer ahora a continuación va a ser un pequeño esbozo de las determinaciones generales. Ah, Hay muchas cosas que tal vez me voy a saltar por el tiempo de la charla, así que tal vez algunas cosas queden de forma priorística o exterior, pero espero. Carlos Marx, durante su proceso de conocimiento, quiso dar cuenta de cuál es la capacidad, cuál es la capacidad genérica del ser humano. Tiene muchos desarrollos a partir, desarrollos muy tempranos, cuando es muy joven, llega a decir que es la poesía, la forma de la sociedad, todo tipo de cosas, ¿no? De variantes. Pero el primer, o bueno, palpable, yo diría que son en los manuscritos de París, ¿no? Cuando Marx pone atención en la organización material de la vida como la comprensión de las distintas sociedades y su desarrollo histórico. Es a través de eh, es a través de la producción en que la unidad con el hombre, la unidad del hombre con la naturaleza queda establecida. Lo que a nosotros podía pretender como la naturaleza, como algo exterior al ser humano, realmente no es así. Esta relación del ser humano con la naturaleza consiste en un proceso en el cual el individuo efectiviza sus propias fuerzas vitales corpóreas. Esto es lo que unos años después Marx en su libro, bueno, en su escrito, mejor dicho, porque no es un libro, en su escrito La ideología alemana llamaría sensación corpórea. Es todo esto con el fin de apropiarse de las subjetivas inmanentes de su entorno natural. Yo diría que a diferencia de las formas de vida que forman parte del reino animal, el ser humano se a través no ya solo de la transformación de su propia constitución material, sino de transformar el medio en sí mismo, del cual se apropia a partir de suplir las necesidades de nuestra propia reproducción conjunta como especies, a partir de que el hombre, el hombre se apropia de los materiales que hay en la naturaleza con el fin de transformarlos en el que, en el que en el que radica su esencia, su cualidad genética. Y aquí hay una frase de Marx justamente que implica esto, que dice, es inmediatamente ser natural. Como ser natural y como ser natural vivo, está de una parte de fuerzas naturales, de fuerzas vitales, es un ser natural activo. Estas fuerzas existen en él como talentos y capacidades, como impulsos. De otra parte, como ser natural corpóreo, sensible, objetivo, es como el animal y la
ser paciente, condicionado y limitado. Esto es, los objetos de sus impulsos fuera de él en cuanto a objetos independientes de él. Pero estos objetos son objetos de su necesidad, pensables y esenciales para el ejercicio y afirmación de sus fuerzas esenciales. Es esto, el trabajo, la capacidad de apropiarse del medio que con el que constituye nuestra actividad genérica, lo que sirve como base para modular las de organización de nuestra vida social a través de la historia independientemente del que se conoce a sí misma como una acción, o sea, como teniendo un carácter teleológico, o sea que se conoce como teniendo un fin determinado. Para esto pongo un ejemplo, usa Marx en el capítulo 5 del Capital, que es más importante, donde habla, compara cómo es el trabajo de un artesano con el de una abeja, en cuestión de, ¿no? Que el trabajo, el tejido de la abeja puede que, o sea, la estría que tiene es muchísimo mayor que la de cualquier tejedor o artesano humano, pero hay una diferencia, y es que el artesano, el tejedor, tiene su producto ideal. Ya, él ya sabe teleológicamente significa que esta actividad va a tener un fin determinado, qué es lo que va a hacer. En cambio, la abeja no, la abeja produce, así como los seres humanos no son portadores de una subjetividad, sino que también se reconocen a sí mismos como sujetos en el proceso de afirmar esas fuerzas genéricas, haciendo de este modo su actividad vital misma objeto de su voluntad y de su conciencia. Tanto Marx como su compañero con el que tuvieron un proyecto político de encontrar la subjetividad revolucionaria en la capacidad, en la propia subjetividad productiva, buscaron poner la conexión material inmanente entre la determinación de la agencia como un atributo distintivamente humano y el carácter fundamentalmente mediado de los seres humanos. Su énfasis en la producción de los medios de vida está dirigido a poner sobre la mesa el modo transformativo del proceso de intercambio con la naturaleza como el contenido más simple del ser genérico humano, que asume un modo de existencia más desarrollado en la forma de su ser consciente y voluntario. Esta organización consciente implica, en primer término, la necesidad emergente, evolutiva del cerebro humano, como el cerebro, ¿no? El cual tiene como funcionamiento, el cual cuyo funcionamiento es expresado en la conciencia. El cerebro no se afirma inmediatamente como diciendo yo soy el cerebro y estoy a determinar cómo se potencian las capacidades humanas, sino que el cerebro toma una forma concreta que es la conciencia. Y en este lugar se añade que desarrollo evolutivo más potente que eventualmente hay para regular la complejidad cognitiva que implica la creciente separación instrumental y espacial entre la acción inicial que pone en movimiento el proceso de metabolismo con la naturaleza y su resultado final. Es con el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de lo que, bueno, algunos llamarían la técnica de forma coloquial, con lo que cada vez hay una separación mayor entre las formas de operar con la conciencia, entre las formas de conocimiento que hay para operar con la conciencia, las formas de conocimiento que hay. La forma más potente que tiene la conciencia para apropiarse del medio es nada más y nada menos que el conocimiento científico. Y el conocimiento científico no deja de ser, entre muchas cosas, una fuerza productiva, tanto como la máquina de vapor o el ferrocarril muchas fuerzas, lo que llamaríamos tecnología del cerebro también. El conocimiento científico ya es una fuerza productiva porque pone en movimiento estos desarrollos de lo que podríamos llamar los factores objetivos de la realidad. Como dije antes, este carácter que tiene el trabajo es fundamenta las formas distintas de organizarse en la vida social. Que corresponde a esta organización del trabajo, independientemente de la forma que tome, ya sea feudalismo, esclavismo, capitalismo, etcétera. Lo característico de la organización de la vida social es asignar qué trabajo concreto va a ejercer cada individuo para seguir reproduciendo esta forma genérica de la vida.
Em, y la vida en una forma adaptada a las necesidades humanas, en una forma en que las necesidades humanas se puedan suplir, no agota el carácter intrínsecamente de la actividad vital que sostiene la necesidad de forma consciente. Una mediación posterior que se añade a la complejidad del proceso de metabolismo humano se encuentra necesariamente en el carácter social de la actividad productiva. Ya que, o sea, a pesar de que las fuerzas productivas humanas son portadas por cada individuo particular, el desarrollo y la efectivización de estas potencias que caracterizan al género, transformadoras del ser humano, solo pueden dar cuenta de su existencia de la unidad orgánica de las vidas individuales mediante la vida social. Es a través de la vida social donde la vida individual se realiza. La particularidad de nuestra sociedad actual, y con esto me estoy saltando tal vez muchas mediaciones, un desarrollo histórico importante que debería ser, no puedo hacerlo todo, es que nuestra sociedad actual se caracteriza porque la asignación consciente y voluntaria del trabajo de forma privada e independiente. O sea, nuestro individuo, nosotros como productores de mercancías, somos carentes de vínculos de dependencia personal como en anterior producción. Por ejemplo, en el esclavismo, en el feudalismo, tanto el esclavo como el siervo eran propiedad de un individuo determinado. O si no es que no eran propiedad, en el caso, por lo menos estaban atados a él, y era el señor feudal o el amo esclavista el exactamente qué trabajo concreto iban a realizar. Debido a pero capitalismo, en el modo de producción capitalista, el trabajo se da de forma privada e independiente. ¿Por qué digo privada e independiente? Porque el trabajo, en la vida social actual, a los individuos no les es asignada de forma directamente social, como en otros modos de producción. De sus trabajos concretos les es directamente conocido. Ellos se presentan ante el mercado, que es el lugar donde se intercambian las mercancías, y no saben con certeza si aquello que están ofreciendo, si aquello que producen, tiene un carácter socialmente útil. Esta forma de organizar el trabajo que toma la forma de y con ello el mercado en los cuales nosotros, los individuos carentes de vínculos de dependencia personal y libres, en el sentido de que, por un lado, no le pertenecemos a nadie, no somos de un señor o de un amo esclavista, tampoco estamos atados a nuestros medios de producción, no somos esclavos de la tierra donde hemos nacido. Se encuentran, o sea, nosotros ahora actualmente nos encontramos ante potencias como es nuestro propio trabajo. La relación en el modo de producción capitalista entre personas directamente, sino se da entre cosas, entre la relación social general, que es el dinero. Útil del trabajo se da a posterior, una vez que se haya efectivizado el dinero. Por ello, estas potencias que se le aparecen al productor de mercancías, como aquellas que dirán si su trabajo será útil o no, son las mismas que le otorgan las posibilidades de elegir consciente y voluntariamente su trabajo. Y voluntad libres del productor de mercancías son la forma en que se realiza la enajenación de su conducta como atributos de la mercancía. Se concluye así, al menos yo, libertad no es algo que emana de la naturaleza, ni es la dignidad de los estilos, sino es una relación históricamente determinada que es producto de la relación mercantil que ha emergido de la constitución del trabajo privado. Y es lo que yo diría son ciertas determinaciones generales sobre cómo funciona la actividad genérica humana y el modo de producción capitalista, a grosso modo. Entonces, gracias Rena. De repente ahora vamos a entrar un poco al tema de qué es lo que es la psicología crítica. Justo hablando con Renato sobre la psicología crítica, es un término del cual para mí fue algo muy nuevo, ¿no? En la carrera que ambos tenemos es de psicología
Y sabemos que la psicología crítica es por así decirlo, un fenómeno que definitivamente está haciendo cambios y de los cuales nos critica, ¿no? En el ámbito de los estudios que se han hecho a largo plazo y también qué es lo que significa, es lo que vamos a pasar ahora. Según lo que nos dice David Pavón, que es un autor muy reconocido en lo que es la psicología crítica, nos menciona de que esta nueva disciplina o lo que conocemos como crítica sale de lo que es reflexivamente o lo que uno piensa sobre aquello o por qué es que existe y aquello también que sirve como también lo que no sirve. Entonces, psicología crítica lo podemos asociar como una reflexión sobre las teorías y también sobre la práctica de la psicología, sobre aquello que forma parte, ¿no? Y también lo que hace que, digamos, las personas puedan ser llamadas individuos o de repente que los haga objetivizar, ¿no? Que es algo que se ha estado tomando en muchísimas corrientes de la psicología, como es el humanismo, o de repente cuando hablamos de la corriente de la técnica de la corriente, no solo la humanista, sino también la cognitivo-conductual, ¿no? Entonces hay muchas cosas de las cuales nos dice la persona, el humano, tiene que ver con algunos de los enfoques que podríamos cambiarlo y no es que sean las más adecuadas, ¿no? Pero ¿cómo podemos entenderlas estas? Por ejemplo, David Pavón nos dice que la práctica de la psicología en un entorno social, de repente capitalista o socialista, lo podemos ver desde muchas complicidades, ideologías y también políticas. En este término de psicología crítica, es como que la psicología va contra la psicología. Es lo que hace cuando ya no quiere ser lo que es. Es la inconformidad de lo que se ha estado estudiando en todas las carreras psicológicas que nosotros mismos lo hemos vivido y también lo hemos leído en varios libros, ¿no? Y también, por así decirlo, también es como esa contracorriente que va en el mar, ¿no? La indiferencia de todo lo que no se ha tomado en cuenta. Y hablando de este término, también vemos que muchos de las investigaciones científicas que se hacen actualmente es como que son muy redundantes o de repente no toman el aspecto o la causa principal de por qué el ser humano está teniendo las causantes o de repente las deficiencias o los problemas de salud mental. Entonces, por un lado, también nos dice que esta psicología crítica es como que nace a razón de que algo está ya creciendo de una forma torcida o de repente creciendo de una forma de la cual no es la ideal. Entonces, es un lugar para que nosotros podamos ver o dejar de objetivizar al sujeto por la definición de no puede objetivizarse. Entonces, por eso es que es importante que el día de hoy, de repente ya en el Perú, en Arequipa, podamos también ver que la psicología crítica no solo es un tema del cual se tiene que hablar en otros profesionales que no son psicólogos o otros profesionales que están en contra de la psicología, sino que nosotros también como mismos psicólogos podamos complementar, de repente ver cuáles podrían ser las posibles soluciones para que como carrera, o de repente no solo como carrera, sino como ciudadanos podamos ver alguna solución del cual este árbol que ya está creciendo de una forma torcida, podamos ver cómo de repente enderezarlo o ver alguna posible solución, ¿no? Y en las preguntas que hemos recopilado hasta el momento, hemos visto muy buenas, de las cuales los vamos a tener que conversar en algún momento. Y una de estas, de las cuales también, y a Renato también nos ha parecido muy interesante, es por qué es que la salud mental o de repente los problemas que nacen ahora en la actualidad podría ser una de las bases el capitalismo o de repente la sociedad en la que actualmente vivimos, ¿no? Esto es lo que yo podría comentar sobre la psicología crítica. Entonces, de repente, Renato, tú también puedes darnos tu opinión sobre este término y, y poder complementarlo. Sí, justo llamamos esto de
la psicología crítica desde la crítica de la economía política, porque ¿en qué consiste la crítica de la economía política? La economía política no radica en decir que los economistas están equivocados. No, crítica es una palabra que coloquialmente se ha asociado con que voy a refutar esto y está, no. Crítica, el significado real de la palabra crítica significa poner a examen. Poner a examen si aquello que estamos a criticar es cierto, tiene fundamento, o por unos lados sí y otros no. Se llama economía política porque nosotros queremos dar cuenta de las categorías que usa la economía política el propósito con el propósito de ver si esas categorías son científicas, si la ciencia que ellos producen es racional o si deriva en propuestas ideológicas. Y lógicamente, lógicamente sí podría decirse, la economía es la primera ciencia social. Es la primera ciencia social y es a partir del estudio de la economía de donde se puede verificar que han tenido desarrollos posteriores a otras ciencias sociales. Voy a ahondar en cuáles son, en psicología crítica cae muchas veces en paradigmas clásicos de las ciencias y ver por qué también incluso dentro de eso tiene elementos que yo considero que son racionales, pero que están un poco, por así decirlo, por esta perspectiva, por cierta opinión que tienen las ciencias sociales con respecto a cómo funciona la sociedad. Para esto voy a explicar rápidamente que me voy a enfocar en el que es el fundador de la psicología crítica, que es Holzkamp. Es un psicólogo del siglo pasado, alemán, y él tiene un libro que se llama Ciencia Marxista del Sujeto, donde elabora, ¿no?, su desarrollo de qué es la psicología crítica y crítica directa a la psicología en general. Pero básicamente su propuesta radica en un concepto que él llama la capacidad de acción, que en palabras de él, la capacidad de acción se entiende como la capacidad que tengo de llegar a disponer en asociación con otros de mis condiciones de vida individualmente relevantes. La concepción psicológica central que intentamos fundamentar con nuestro trabajo es la del nexo entre el tipo y el grado de la capacidad de la situación subjetiva. En otras palabras, el cómo se encuentra el individuo es un aspecto del grado y tipo de su capacidad de acción, es decir, es un aspecto subjetivo. A grosso modo, la capacidad de acción es lo que el individuo puede efectivamente realizar, qué es lo que actualmente el individuo puede hacer. Y para esto desarrolla otros dos conceptos, que son la capacidad restrictiva de acción, que es cuando el individuo todavía no puede, el individuo se encuentra cohibido por externo de solucionarlos. Y el otro es la capacidad generalizada de acción. La capacidad generalizada de acción es cuando el individuo aún no tiene tal vez las posibilidades de realizar efectivamente su acción, pero ya al menos está pensando en cómo tratar de solucionarlo, cómo llegar a su estado, a ese estado, a un estado donde su acción pueda ser efectivamente. ¿Cuál es una crítica que yo le haría desde ya a la cuestión de la capacidad de acción? Dice que los individuos naturalmente, bueno, no naturalmente, pero de forma implícita dice que aquellos individuos, que nosotros los individuos, por nuestra propia, lo que queremos hacer cada vez es desarrollar una mayor capacidad de acción, lo cual es pero no pero creo que se salta muchas mediaciones y no explica el contenido de por qué se da esta capacidad de acción, por qué el individuo mejorar su calidad de vida, esta capacidad de accionarse de a propio. Más bien lo contrario. Holzkamp, por una parte, diría de que desarrollando la psicología crítica, que son las condiciones de la sociedad burguesa las que cohíben el desarrollo de la capacidad de acción. El individuo no se puede desarrollar plenamente porque está el modo de producción capitalista que lo cohíbe y no le permite desarrollarse plenamente.
Visto lo visto, lo que podríamos decir es que es cuál es la represión, preguntarle a él, ¿no? Y si yo pregunto por el papel de la represión, por el papel de hay algo que parecería que está cohibiendo la libertad del individuo, yo lo que diría, según el desarrollo que hemos visto en las determinaciones generales, que incluso son las formas en las que se realiza la libertad del individuo, porque la libertad, como dije antes, no es algo que emana de la naturaleza propio que el individuo tiene porque por simple nacer, sino es una relación históricamente determinada, y es históricamente determinada porque existe la mercancía privado que ha permitido que ese individuo se constituya como individuo, y tal vez aquí también me salto muchas mediaciones, pero dentro de esa organización de la vida, que es el modo capitalista, se forma el Estado. Y el Estado, como el monopolio legal de la violencia, según palabras de decirlo, u otros sociólogos, eh, es el gestor de esa relación social, es el gestor de que es el capital social que, 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 que se encarga de organizar podría en palabras coloquiales, en poner las reglas de juego de cómo es que van a operar estos individuos, ¿no? Y cuáles son las determinaciones, las implicaciones de su libertad. Um, otras que yo diría de Hofstad, que a mí me parece que en muchos desarrollos hay cosas que, por ejemplo, yo diría que en el caso de las herramientas, Hofstad dice que el desarrollo de las herramientas, siguiendo la línea de Vygotsky, es el que ha permitido un desarrollo en el salto cualitativo del ser humano. O sea, es gracias a el desarrollo del uso de las herramientas, a través de la potenciación de apropiarnos del con el que el humano ha ido evolucionando en su propia evolución, lo cual es verdad, siguiendo la línea de Vygotsky, sí, eso sí tiene bastante razón, porque es a través de las herramientas del conocimiento científico, que es el que produce las herramientas, con el que el ser humano cada vez se va a del medio. Ahora, volviendo a la crítica de la psicología crítica, por un parte dice esto, dice que la necesidad subjetiva de ampliar el control sobre las condiciones de mejorar la calidad de la vida, por la otra, implica al mismo tiempo el riesgo de entrar en conflicto con las instancias de dominación en todos los planos. Estas reclaman para sí el control sobre el proceso social en su conjunto. Aquí diría es que mejorar la calidad de vida no es una palabra un poco vacía si no se tiene en cuenta el contenido que tiene. Yo creo que Hobsbawm, la inversión que reemplaza esa capacidad de acción por lo que realmente es la reproducción de la fuerza. El obrero quiere mejorar su vida porque está reproduciendo su fuerza, porque va a un lugar a trabajar y necesita reproducir en las condiciones mejores cada vez más esa fuerza de trabajo. Holcomb entiende, yo creo que de forma de mejorar estas condiciones, pero no le da el contenido a este fenómeno. Que él parecía indicar con el desarrollo de la subjetividad productiva en un momento, da un retroceso cuando ve estas formas de dominación como una traba con el desarrollo de la subjetividad individual. Esta propia dominación de la clase burguesa, forma en la que se realiza el desarrollo por potenciar el medio. De que la individualidad, y lo dice en del ser social, y sin embargo su conclusión es de que la represión es algo que cohíbe esta individualidad. Pareciera que su conclusión no es tan coherente con el propio desarrollo que ha ido viendo en su proceso de conocimiento. Ahora, con respecto a su crítica a la psicología convencional, él considero yo una crítica que es bastante válida, que es, lo digo yo en sus palabras, lo voy a citar, es que la cuestión con la psicología tradicional es que es a un determinado aspecto de nuestra realidad, el aceptar las relaciones de dominación como son, y lo expone como la forma general de vida humana, es decir, que nos oponemos a que se conciban las limitaciones objetivas reales de nuestras posibilidades de vida como limitaciones meramente psíquicas, solo la interacción en el entorno social, personal o grupal más inmediato, e intentamos desde una posición más desarrollada mostrar la estrechez de esa concepción. Lo que va
viene a decir Hobsbawm es que tal vez la psicología, cuando las personas vienen con problemas, por ejemplo, su terapeuta, lo que hace la psicología es reducirlo a una cosa mente psíquica. O sea, reduce a querer simplemente aceptar las condiciones en las que está, que las condiciones en las que están ya dadas, y lo que tiene que hacer es cambiar su psiquismo para, de alguna manera, volverse a este medio. Es algo que la psicología tal vez sí ha hecho, tal vez ya está tratando de y separarse por ese lado. Creo que todavía falta mucho por trabajar, pero al menos últimamente al menos con los avances de la psicología conductual, hay cada vez se va poniendo más de forma más tácita la importancia que tiene la institución de la psique, ¿no? Que la psique al final, y en eso también estoy de acuerdo, es que la psique no deja de ser un reflejo subjetivo de condiciones objetivas de la vida. Luego, Hobsbawm habla bastante de la evolución del ser humano y dice que cada vez el ser humano, en un grado cada vez mayor, con la capacidad de producir la vida, ha dejado ese aspecto puramente natural y ha tomado una forma social. Y con esto yo podría decir de que al menos Hobsbawm hemos visto conciencia de la organización de la vida social es un desarrollo necesario que se ha dado en la naturaleza, que la naturaleza le ha puesto a la humana, y lo que aquí está haciendo Hobsbawm es de alguna manera escindir esa socialidad. Él tendría que decirme en todo caso si el humano ha desplegado dónde viene la parte social, si lo social no es si la socialidad es realización de la naturaleza. De ahí, en tanto estas determinaciones, los rasgos distintivos de acción que hablé en un primer momento, la capacidad de apropiarse del medio, como dice Marx, bueno, en Hobsbawm es simplemente capacidad de acción, no dice muchos funcionales no aparecen directamente y de este modo las del desarrollo individual posibles de observar. Según él dice, se encuentran siempre fragmentados y mistificados debido a los impedimentos específicos y concretos que las ponen al desarrollo individual en la sociedad burguesa. Aquí, nuevamente, retomo, Hobsbawm indica que la capacidad de acción de los individuos que componen las clases dominantes. Y esos individuos que cohiben las relaciones y el desarrollo personal no están también en otras horas sujetos a estas capacidades a la capacidad de acción que él imputa. Aunque por un lado en su texto Hobsbawm que no son categorías que estén dirigidas a clases, sino a personas. Pero claro, esa lectura se puede llegar a hacer una vez que son las clases dominantes las que imputan o las que cohiben el desarrollo individual de estos individuos. No usa la palabra proletarios, pero se entiende que eso es. Lo que tendría de importante la psicología crítica para enfrentar a estas relaciones burguesas, capitalistas, irle a los marxistas, conducir la lucha ideológica allí donde la produce desde una posición ideológica burguesa. Lo que dice es que hay que luchar, la psicología crítica tiene que servirnos como una ideología que nos ayude a luchar contra las ideologías de otras escuelas psicológicas burguesas que de alguna manera cohiben un desarrollo individual de las personas, ¿no? Aquí el problema es que ya no se trataría de cuenta de por qué la conciencia humana toma de determinadas formas, sino de combatir en una lucha ideológica que por el momento está cooptada por ideologías burguesas. No se trataría ya de avanzar sobre el desarrollo científico de nuestra propia, sino de convencer a las personas de cuál ideología es mejor para ellos. En su desarrollo histórico que después la subjetividad humana tiene una tendencia, ¿no?, a potenciar las capacidades de acción, pero lo hace de forma abstracta. Considera que hasta ahora los modos de producción han reprimido esta necesidad. No ya solo habla del capitalismo, él considera que modos de producción anteriores
han reprimido esa necesidad y que solo en el socialismo se podrá ser completamente plenos respecto a esta. Parece ver es que en su propio desarrollo, pese a toda la inmanencia que desplegó cuando decía que el psiquismo era un desarrollo necesario de las condiciones objetivas, que la subjetividad era una realización de condiciones objetivas, en sus conclusiones no, en sus conclusiones prácticamente da a entender que son estos modos de producción los que frenan ese desarrollo y no ve que son los modos de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas, la forma en que se realiza ese desarrollo de la apropiación del medio. No son algo que lo detienen, son su propia desarrollo propio de las fuerzas productivas. Y para terminar, lo que yo creo, considero que es al menos la postura más problemática de muchos defensores de la psicología crítica que sí buscan, como ahí tenemos el ejemplo más claro de David Pavón, es que el problema del centro de la psicología crítica es que con el fin de desarrollar plenamente la capacidad de acción de los individuos, ellos buscan y reivindican lugares donde las lógicas del capital no puedan aplicar para potenciar, entre comillas, la capacidad de acción de los individuos. Pero claro, preguntarles cuáles son tales lugares. No, realmente no tenemos ninguna, porque el problema de la psicología crítica es que pese a la inmanencia que Holzkamp haya basado en sus textos, la conclusión inevitable terminará en entender al individuo como un ente abstracto, que se explica por sí mismo. El capital o los modos de producción son cosas que le llevan su libertad, sus capacidades. Su problema es el mismo de todas las ciencias sociales, escinden la estructura del individuo. El problema agente, algo que yo considero que existe desde al menos desde el Leviatán de Thomas Hobbes, donde planteó esto del estado de naturaleza, ¿no? Que los individuos son libres hasta el estado porque ellos son malos y tienen que juntarse para crear un estado que pueda dando su libertad. Esto naturaliza la libertad, no ve la mercancía, no entiende, omite a la mercancía como el fundamento de la conciencia libre y naturaliza esa conciencia absolutamente libre o inherente en nosotros, como si el capital o los modos de producción fueran externos a nuestra propia relación de la vida social. Si entendemos que el modo de producción capitalista actualmente es la forma de hacer la vida social, nos encontramos con que esos lugares donde yo diría que no existen, y si existiera algo que todavía no tienen respuesta de qué es un lugar donde no operan lógicas del capital, un lugar que no tenga esas características, supongo que yo creo que se referirán a situaciones donde no operan relaciones mercantiles, no dejan de ser necesidades, no dejan de ser espacios elegidos el propio capital en su propio despliegue, en su propia negación. Y con esto te termino. Dentro de las preguntas, mientras de repente vamos pensando, entonces una de las preguntas que nos pareció muy interesante en el Forms fue esta, ¿no? ¿Por qué en la actualidad se asume los problemas de salud mental como algo individual y no colectivo? A mi juicio es que tiene que ver mucho con lo que yo había visto de cómo operan las ciencias sociales, ¿no? La relación agente-estructura o individuo-estructura, ¿no? Sociedad. Se ve a las temáticas, a las temáticas mentales como algo individual porque no se considera, se le considera al individuo como una cuestión externa al individuo. Por un lado está el individuo, por otro lado está la sociedad. No se entiende de que el individuo es una
es la realización de la sociedad. El por qué existen las enfermedades mentales, o por qué se las ve de forma totalmente individual, yo creo que haría al menos en, en que nuevamente tal vez no se toma en cuenta, y en esto tal vez sería crítica, sí, tiene bastante razón, no se toma en cuenta muchas veces el aspecto material, las condiciones objetivas sobre la conciencia, es parte, esa conciencia, la persona que padece una enfermedad mental, producto de una sociedad en específica que es la sociedad capitalista. ¿Por qué toma esas formas concretas? ¿Por qué existe algo como el TLP? ¿Por qué existe personas con trastorno obsesivo? Emergen ese tipo de personas, porque yo dudo bastante, es algo que lanzo de momento, no lo tengo todavía, dudo bastante que ese tipo de enfermedades se puedan encontrar en modos de producción anteriores. Tal vez haya enfermedades o locura en modos de producción anteriores, pero tienen contenidos totalmente distintos, formas que tienen de expresarse son muy divergentes. Todavía yo, honestamente, con necesidad intelectual no podría decir por qué toman esas formas concretas las distintas enfermedades mentales. Pero sí podría decir por qué se les ve en plano individual y no colectivo, porque nuevamente la psicología padece el problema de la ciencia social, de ver el individuo y la sociedad como dos entes exteriores entre sí. ¿Pregunta? Más allá de escindir al individuo de su relación social que lo constituye y no poder ver ciertos elementos. ¿Qué aportes consideras que se pueden sacar a través de la crítica para la terapia, por ejemplo? Yo, a ver, haría de que sí es una cuestión de interactuar con otros. En su momento, Holzkamp, en su desarrollo inicial, siguiendo los desarrollos de la ideología, él sí ve a la socialidad como la individualidad como una realización del ser social, pero sus conclusiones dan respuestas totalmente, no sé por qué es eso, habrá que preguntarle a él si es que sigue vivo, creo que ya no, pero eh, los aportes que yo consideraría, más o menos para la crítica, para la terapia, no van tanto con el problema de la terapia en sí mismo, porque la terapia, en todo caso, que podríamos sacar serían ver a la terapia como mm, incluir, mejor dicho, dentro de la terapia las ciertas condiciones objetivas de por qué el determinado problema que tiene una persona en su forma más inmediata puede en qué, cuál es el contenido que tiene, cómo es que de la relación independiente que tiene la organización del trabajo, cómo es que se ha llegado hasta su determinado problema de esa persona, ¿no? Entendiendo por qué esa persona específica determinado comportamiento. Creo que hay otra pregunta. Sí, Rosa, creo que si es que tienes alguna pregunta o de repente si es que la pregunta ha sido resuelta, nos puedes comentar o si es que te ha quedado alguna otra, también lo puedes hacer. Jesús nos comenta, ¿qué papel cumplirían los psicólogos en la formación de los atributos productivos de la fuerza de trabajo? Esta pregunta yo más o menos ya la tengo un poco más trabajada. Yo lo que diría es que en su momento yo pensé esto, tal vez lo tengo ahora, pero es que los psicólogos tienen tienen la necesidad de reproducir los atributos morales e históricos de fuerza de trabajo. ¿Qué son los atributos morales e históricos de la fuerza de trabajo? Son
son aquellos atributos morales que la fuerza de trabajo tiene para seguir reproduciendo su vida social. Las personas no somos simplemente robots que por ahí trabajamos, comemos, dormimos, sino que dentro de nuestro propio despliegue a través de la conciencia generamos atributos para organizar nuestra propia vida social. En este caso, los psicólogos, en un primer momento que tuvieron la necesidad de seguir reproduciendo a través de la terapia los atributos, bueno, siguen teniendo los atributos morales e históricos de la fuerza de trabajo, pero creo que con el tiempo ya no es tanto así. Por ejemplo, podemos ver cómo el caso concreto de la psicología que se dedica a, por ejemplo, que trabaja en recursos humanos, en gestión de talentos, la función que tiene la psicología no es simplemente reproducir la fuerza, los atributos morales de la fuerza de trabajo, sino es elegir la fuerza que se va a asignar, la fuerza de trabajo específica que se va a contratar. Es a través, esa se reproducen los atributos morales, sino que ya escogen específicamente cuáles atributos morales tiene que tener la fuerza de trabajo. ¿Cómo responde la psicología a la pregunta sobre las razones del suicidio? Al menos, bueno, depende. La psicología en general no te podría dar un cognitivo te podría decir de que el suicidio se produce porque la estructura cognitiva de la persona lo ha hecho llegar a un punto donde a través de desarrollos irracionales ha llegado al punto donde la única forma de escaparse es suicidándose, que ya está completamente acabada y ya no tiene formas de enfrentarse a la realidad. Han sido reforzamientos puramente negativos y eso lo han llevado a necesariamente la opción o bueno, la decisión de suicidarse, ¿no? Un humanista te podría decir mil cosas más, o sea, no existe una respuesta clara de por qué, no existe una respuesta conjunta, mejor dicho, al igual que realmente la no tiene respuestas conjuntas, ¿no? Como un poco como la economía, se paran un poco debatiendo entre, como toda ciencia social, van a debatir sobre el tema de distintas escuelas y al final no va a haber, no va a haber consenso respecto a determinados. En ese sentido, creo que la sociología ha avanzado más sobre la temática del suicidio, la psicología ha avanzado, sociología la que se ha encargado más del tema. ¿Puedes repetirla, por favor? Bueno, yo, la verdad, de lo que parto, por el momento voy a decir, es la crítica de la economía política, o también que le estamos llamando es la crítica práctica, porque al menos, sí, que al menos yo considero que nuestra propuesta va a través de entender las determinaciones generales, las características más básicas de lo que constituye el ser genérico humano, puede ir perfectamente ir hacia formas más concretas de cómo opera el ser humano. No es una teoría porque no, o sea, no está, a ver, nosotros no vamos a, no es una teoría que facilite la economía, es una teoría que explica por qué las categorías de la economía política muchas
radican en naturalizaciones del propio modo de producción capitalista. Y cómo en las formas de conciencia muchas veces son naturalizadas por justamente este carácter de la economía política. Lo que se puede hacer es con la crítica de la economía política, se puede desplegar con las determinaciones básicas de la conciencia a formas más concretas, formas específicas. Las críticas siempre son bienvenidas. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Renato. Eh, bueno, la verdad que la charla me pareció muy interesante. Eh, el eje me fue atractivo, la verdad. Y la exposición, para mí, el orden estuvo muy, muy prolijo. Mi pregunta fue justamente una de las últimas y Renato seguramente se habrá dado cuenta porque es un tema que nosotros tenemos intereses propios y por diversas cuestiones no pudimos avanzar, pero mi, mi pregunta sería si de alguna forma la psicología que se pregunta por la conciencia del ser humano no aborda de una forma más abstracta aún que lo que hacía la economía política en su inicio, digamos. Sí, podría decirse que la psicología como ciencia eh, deriva en parte de lo que fue la economía política. Uh-huh. Sí, o sea, a ver, la psicología terminó, al menos la economía política determinaba ciertas formas de la conciencia, tal vez no usaba la palabra conciencia, pero sí ahondaba en formas de sí, en la economía, ¿no? Basados en las relaciones mercantiles, y en ese sentido hay formas más abstractas de la conciencia, el punto donde en este punto yo creo que con Hoskham, en ese punto yo sí banco a Hoskham de que la psicología ha llegado a un mero psiquismo. En algunos casos creo que ya se ha separado un poco de eso, pero en sí ha llegado a un mero psiquismo donde la conciencia existe por sí y en sí misma. La sociedad, donde bueno, la materialidad, las condiciones objetivas vienen de forma. La psicología en ese sentido a veces se llega al punto donde estudia solamente o se fija solamente en la conciencia, abstrayendo las condiciones de sus determinaciones, de su unidad con el medio, con la naturaleza, o con la materialidad. Si la palabra naturaleza es un poco problemática. Bien, y sabiendo digamos, que por ahora aparecieron todos estos defectos que se mencionaron como eh, digamos, causantes del nacimiento de la psicología crítica, o más bien lo que viene a señalar la psicología crítica, ¿qué sentido tendría la terapia a la luz de todos estos defectos? Yo creo que ya, la cuestión es que la terapia, bueno, lo que dice la teoría, por así decirlo, muy pocas veces casi se pone en práctica porque cuando uno realiza la terapia, inevitable terminar llegando a que va a terminar ahondando en los problemas materiales que tiene ese individuo, de que su conciencia le funciona de esta forma o así o así o así, porque existe un contexto específico en el que él se encuentra, que ha determinado que él se encuentre así. En ese sentido, el terapeuta inevitablemente tiene que trabajar con la materialidad de su paciente. Otra cosa es de que a veces diga que el paciente tenga que adaptarse a esta materialidad de forma un tanto estoica, ¿no? De forma que tenga acordado las condiciones en donde está y ya está, y tengamos que trabajar solamente con psíquica, ¿no? Pero, o sea, inevitablemente en el desarrollo del reconocimiento de sus propias determinaciones, de sus propios problemas mentales que tiene el paciente, y se tiene que tocar la materialidad en la que se encuentra injerto.
Estoy respondido por ahora. Listo. Entonces, bueno, con esta última pregunta, gracias a Alejandro también, gracias a Rosa, gracias a todos los que han participado, vamos a terminar entonces con la primera charla del año y también agradeciendo a Renato, mi colega, mi gran colega y gran amigo. Entonces vamos a terminar. Cualquier pregunta nos pueden contactar y bueno, nuevamente no agradecerles por todo y que tengan una muy bonita noche. Gracias, Jazmín, por este espacio y un saludo para todos. Buenas noches. Nos vemos.